tortillas, tamales, salsas, atoles, nopalitos, moles, enchiladas, escamoles, romeritos, tlacoyos, pulque, choconosles, verdolagas, quelites, alegrías, pozole y mucho más. La gran diversidad biológica de México nos permite disfrutar de una riqueza culinaria excepcional. Nuestra gastronomía ha sido declarada Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO, pero es más que solo los platillos. Se trata de un modelo cultural completo que comprende actividades agrarias, prácticas rituales, conocimientos, técnicas culinarias y costumbres comunitarias ancestrales. Conocer el valor nutricional de nuestros productos autóctonos y garantizar su alcance a la población es vital para tener una alimentación completa, suficiente y variada, además, con gran significado cultural. Bienvenidos a Nos Nutrimos de Naturaleza. Yo soy Alejandro García Moreno y hoy nos acompaña en este estudio la doctora María Amanda Gálvez Mariscal, de la Facultad de Química de la UNAM. Bienvenida, doctora. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Y también nos acompaña la bióloga Gabriela Maelet Lozada Aranda. Ella es investigadora de la Conavio. Gracias. Muchas gracias por acompañarnos. Para la primera pregunta de esta charla, me gustaría empezar con los productos de la agricultura mexicana que hemos estado perdiendo, que hemos estado dejando de utilizar y por qué. Primero, como para poner un contexto, digamos, a nivel mundial, ¿no? En el mundo tenemos 50,000 especies de plantas comestibles. Okay. De esas 50,000 especies de plantas que comemos, 2,500 entraron en un proceso de domesticación, es decir, que el hombre las ha ido manipulando. 250 son especies domesticadas. Okay. Y de esas, 15, únicamente 15 cultivos en el mundo son el 90% de la demanda energética. 15 cultivos. 15 cultivos. Y solo 3, que es el maíz, el trigo y el arroz, cubren las 3/4 partes de las calorías consumidas a nivel mundial, ¿no? En México tenemos 50,000 aproximadamente plantas que comemos y pues realmente nuestras dietas están llevando a cabo una reducción, ¿no? No consumimos toda esta variedad de plantas que podríamos estar consumiendo y nos enfocamos solamente en unas cuantas, ¿no? Entonces estamos dejando de usar, como lo dices, algunas de estas plantas para la alimentación o bien también estamos terminando con los hábitats de estas plantas, ¿no? Entonces tenemos algunas plantas que no son usadas y otras tantas que estamos perdiendo los hábitats de estas plantas donde crecen y otras que están siendo sobreexplotadas también. ¿Y esto por qué se está perdiendo? ¿Qué es lo que nos está llevando a esta pérdida de esta diversidad de Ha habido cambios muy importantes en los hábitos de alimentación que tienen que ver, pues no solamente con el gusto de las personas, sino también con la publicidad. Okay. Y esa idea de tener una alimentación global y que esté a la moda con otras culturas. Entonces se han ido perdiendo pues cosas que normalmente nuestras abuelas cocinaban y que la gente pues empieza a ver como comida de pobres. Que de hecho esta idea de ser comida de pobres viene desde la época de la conquista, desde la época de la colonia. Entonces, por ejemplo, los quelites y estas hierbas tiernas comestibles, pues finalmente dejaron de consumirse en muchas ciudades. Número uno, porque pues no están tan disponibles. Pero además siguen siendo consideradas comida de pobres. Pero pobres los que no las comemos porque en realidad nos estamos perdiendo de un valor nutrimental muy importante que tienen estas plantas, por ser plantas frescas que nos están aportando vitaminas, minerales y bueno, ahorita vamos a ir detallando algunas cosas más, pero ¿dónde se encuentran los quelites? ¿Qué son estos quelites? Bueno, los quelites son estas partes de las plantas tiernas comestibles. Pueden ser los tallos, las hojas, incluso las flores también. Tenemos más de 350 especies de quelites en México. Y dentro de un quelite, dentro de una especie de quelite podemos encontrar varios quelites. Por ejemplo, la calabaza. De la calabaza comemos las guías, comemos las flores. Del frijol comemos las guías, las flores, las hojitas también. Las hojitas tiernas. Entonces tenemos gran variedad de quelites y se encuentran tanto dentro de la milpa, por ejemplo, o también dentro del monte, en las selvas, en los bosques de recolección. Muchos son estos, no necesariamente son cultivados, sino son de recolección.
Que incluso pueden ser considerados como recursos secundarios, ¿no? O sea, tal vez no del interés de quien la está cultivando, porque, bueno, pues, por ejemplo, estamos sembrando maíz o estamos sembrando, bueno, el frijol ya nos hablamos, pero un cultivo principal como este, el quelite se da en este agroecosistema, ¿no? Exacto, sí. Está ahí disponible, pero tal vez no es el principal interés de quien lo está. Sí, no necesariamente tiene la misma cadena de valor que pueda tener el maíz o el propio frijol. Que el frijol también se ha dejado de consumir en México, ¿sí? Sí, esa es una cosa también terrible, También estamos perdiendo los aportes nutrimentales. ¿Qué tanto nos aporta, por ejemplo, comer frijoles en una dieta habitual? Pues los frijoles son fuente importantísima de proteína. Entonces es algo que como que no queda claro. Uno piensa proteína, huevo, leche, carne, pero los frijoles son fuente de una proteína vegetal que tiene un valor nutrimental muy importante, que además si lo combinamos con el maíz o con algún otro cereal, pues la culinaria lo dice, los moros con cristianos, pues el arroz blanco con frijoles negros, los tlacoyos, las enfrijoladas, todo eso es maíz con frijol. La combinación resulta en una proteína de excelente calidad nutrimental. Entonces, en realidad, pues estamos ninguneando un alimento que la tradición nos había dicho que era muy bueno. Claro. Y la verdad es que tendríamos que estar consumiéndolos porque además los frijoles, como tienen pigmentos en las cascarillas, en la testa, esos pigmentos son productos que son antioxidantes, pero además son antiinflamatorios. Y entonces cuando la gente empieza a tener obesidad o empieza a tener diabetes, por ejemplo, la inflamación es un proceso metabólico muy dañino. Y si uno consume frijoles, pues entonces ese proceso de inflamación disminuye y podrá uno estar medio gordito, pero no está uno inflamado por dentro. Claro. ¿No? Entonces, en realidad eso es lo que importa. Y comer frijoles, pues finalmente nos estaría ayudando para mejorar nuestra salud. Y que bueno, pues son elementos lo decíamos en la introducción, de un legado cultural, un legado gastronómico de nuestro país que, bueno, pues se ha compartido generación tras generación. Hoy en día se está dejando de consumir en realidad. ¿Qué es lo que está sucediendo, Mayra? Sí, hay una pérdida de conocimiento también. En muchas de las comunidades en México se dejan de consumir estos quelites porque ya no se conoce qué se come, ¿no? Y ya no se conoce cómo se prepara, cómo se limpia. Entonces es muy importante poder compartir de nuevo este conocimiento con las generaciones y que al mismo tiempo al ocurrir esto en las comunidades llega a ocurrir en las ciudades, ¿no? Luego muchas veces uno no se atreve en los tianguis a preguntar cómo lo cocino, ¿no? ¿Cómo lo preparo? Entonces ahí están disponibles y el detalle es como esta transmisión de conocimiento, esta plática. ¿Les parece si platicamos, vamos ahorita a un corte y platicamos justamente de la disponibilidad? ¿Qué tan fácil o qué tan difícil es conseguir pues, esos productos de los que estamos hablando? Claro. Quédese con nosotros, regresamos. Gracias por continuar con nosotros, regresamos a Nos Nutrimos de Naturaleza y bueno, pues ya pusimos sobre justamente la mesa esta disponibilidad de los productos. ¿Qué tan fácil o qué tan difícil es conseguir pues estos quelites, ¿no? O estas plantas que, como decíamos, en muchas ocasiones pueden ser considerados como subproductos o productos secundarios dentro de un cultivo. ¿Cómo es esto? Bueno, tenemos quelites disponibles a lo largo de todo el año, ¿no? Depende de cada uno de los quelites, tiene sus temporadas. En las comunidades en México las podemos encontrar disponibles en las plazas que se encuentran ahí o dentro de sus milpas o colectadas, ¿no? En las ciudades podemos encontrar estos quelites en los mercados sobre ruedas, incluso en los supermercados llegan a ver ya algunos quelites, sobre todo los que son cultivados. Y el detalle es luego como acercarnos al marchante e incluso pedirlos, ¿no? Me puede traer, no sé, unas pacallitas, ¿no? Unas florecitas de agave, ¿no? Entonces, uno al momento de pedirlo, el marchante lo consigue y te lo trae, ¿no? Entonces, pueden estar disponibles en todos los tianguis de México, podemos encontrar los quelites regionales, sobre todo los más consumidos, pero incluso si queremos algunos de estos más especiales o que ya no se consiguen tan fácil, podemos solicitarlos, ¿no? Y pasa. Y son productos que están ahí, ¿no? O sea, que de pronto se empezaron a utilizar, muchos tal vez no tienen interés de
de comercializarlo porque no existe esta demanda de las personas, ¿no? Tal vez el productor es el que los aprovecha. Sí, y los usa en su casa, los usa para su familia. Y generalmente es gente que tiene un aguante tremendo y justamente una buena nutrición y se mantienen delgados. Porque aparte de los nutrimientos que pudieran tener, pues nos aportan mucha fibra, vitaminas, minerales y una serie de cosas que pues en realidad estamos desaprovechando. Claro. Al no tenerlos disponibles. Ahora sí, lo que tiene uno que, tal vez aquí hablábamos de que tenemos que entrar en acción. Los ciudadanos debemos, y generalmente los urbanitas, las personas que vivimos en las ciudades, deberíamos encargarlos, pedirlos e ir por ellos. O sea, porque uno se los encarga al marchante para ir el sábado por ellos. Bueno, hay que ir por ellos. No va uno a dejar colgado al marchante ahí con los quelites que luego no va a poder vender, ¿no? Sí, por supuesto. Entonces, pero debe uno tener esa conciencia. Y yo creo que todos, si volteamos a ver a la familia, a los tíos, a los abuelos, vamos a encontrarnos con que ellos saben qué son los quelites y cómo se cocinan. Ahora, sí hay recetarios de quelites. Puede uno buscar a la familia, por supuesto, para que le den la receta familiar, pero tenemos recetarios de quelites que hemos estado haciendo las personas que estamos interesadas en la revalorización de estas especies. Incluso en la página de Conavio hay una sección de quelites y ahí hacemos link a varios de estos recetarios digitales o en qué librerías podemos adquirirlos, ¿no? Hablamos de un poco una de las amenazas de tener esta disponibilidad es estar volteando hacia cultivos muy controlados, hacia tal vez cultivos en los que el producto, como ya lo decíamos, es el producto de interés y dejamos de lado esta riqueza que nos da también la tierra. ¿Qué es lo que está sucediendo en este sentido? Sí, la forma en que la industria quisiera trabajar es siempre teniendo uniformidad. Entonces, el problema de tener una milpa o de respetar la agrobiodiversidad, pues es justamente su variabilidad, su variedad y sus diferentes tamaños y formas. Por ejemplo, si tú quieres hacer harina de maíz, entonces uno tiene que nixtamalizarlo y después secarlo para hacer harina de maíz. Pero lo que busca la industria es entonces tener un solo tipo de condiciones para la cocción, para la nixtamalización y luego para el secado. Entonces tener granos diferentes como los tenemos aquí en este adorno, bueno, no es un adorno precisamente, es una muestra de mazorcas diferentes. Pues ustedes se dan cuenta de que los granos de la punta son más pequeñitos, los granos del centro son más grandes, unos son más anchos, otros son más angostos. Entonces, eso a la industria le causa problemas. Lo que quisieran es tener todos igualitos para entonces tener siempre el mismo tipo de condiciones para trabajar. Claro. Eso es lo que busca normalmente una industria muy, muy grande. Y la otra cuestión es, entonces, para tener mazorcas idénticas, pues necesita uno tener algo que ha sido fitomejorado para eso, para tener mazorcas cilíndricas, que tengan entonces un montón de granitos todos parecidos y que entonces sea más fácil de manejar. Claro. Pero eso no es biodiversidad. Exactamente. Eso justamente va en contra de la agrobiodiversidad. Y justo al perderla nos perdemos de sabores, de texturas, de olores, ¿no? Al homogenizar todo esto estamos perdiéndonos de todo eso, ¿no? De distintos nutrientes, ¿no? Además. También. Y pensando en los cultivos, en la milpa, como este sistema donde podemos obtener todo esto, estos quelites o estas plantas de pronto crecen en el mismo entorno y también tienen aportes importantes, tienen funciones específicas. Sí, de hecho, la dupla frijol-maíz es importantísima porque los frijoles tienen en las raíces asociadas unas bacterias que son fijadoras de nitrógeno. Entonces toman el nitrógeno del aire y lo convierten en nitrógeno orgánico, en sustancias químicas que contienen nitrógeno y que entonces se quedan además en el suelo y lo enriquecen. Claro. Entonces es un fertilizante natural y esto se sabe desde hace milenios y por eso se cultiva siempre frijol con maíz. Ahora, y luego está la calabaza. ¿no? La calabaza también. La calabaza que cubre el suelo, entonces está protegiendo al suelo, ¿no? Entonces tenemos el maíz y luego el frijol que está creciendo, aquellos que son enredaderos encima del maíz, y luego la calabaza que está protegiendo al suelo también. Entonces da sombra y conserva la humedad, la calabaza, con sus hojas grandes, ¿no? Entonces, pues en otros países como Canadá, por ejemplo, tienen mucha
mucho orgullo de decir que tiene las Three Sisters, ¿no? Las 3 hermanas, calabaza, frijol y maíz. Y nosotros tenemos las 300 Sisters, ¿no? Sí. Porque entonces en realidad nosotros tenemos 350 variedades que pues es una pena que no sepamos, que no las conozcamos. Claro. Sí. Entonces, pues hay que invitar al público a que los conozca, que los pida en los tianguis, en los mercados, Claro. porque los marchantes sí que los pueden conseguir. Y además que no compiten con los cultivos principales, porque estas plantas se comen tiernas cuando están pequeñas, apenas creciendo. Entonces se recolectan, se consumen y no están compitiendo con el cultivo del maíz o con el cultivo del frijol o la calabaza, ¿no? Claro. Y nos aportan además vitaminas, minerales y otra cosa que no conocemos muy bien, ni siquiera los especialistas, que son los fitocompuestos, o sea, todos esos compuestos químicos, moléculas pequeñitas que tienen las plantas y que son muy importantes para la salud, Ok. pero que están muy poco estudiadas. Y muchas veces sus beneficios vienen a través de la microbiota intestinal. Es decir, todos los microorganismos que nosotros tenemos, porque somos unos simbiontes importantes, Sí, sí. todos estos microorganismos de nuestro ambiente y de nuestro propio organismo son muy importantes porque ellos son los que producen algunas sustancias después de consumir los fitocompuestos de nuestros alimentos. Ok. Entonces nosotros tenemos que alimentarlos bien también para que ellos entonces nos den a cambio estos compuestos que son benéficos para la salud. Tengamos una buena salud. Pues sí, sí. Oigan, hablar un poco también de tener una conciencia del consumo de lo disponible dentro de nuestro entorno, del consumo de lo local, ¿no? O sea, evitar, yo sé que incluso puede ser una cuestión de comodidad, de estar consumiendo a lo mejor frutas tropicales en diciembre, Sí. ¿no? De estar consumiendo pues lo que el mercado está más bien lo que la gente está demandando, y dejamos de lado este tipo de cosas que, pues bien lo decía, solamente en temporada estamos consumiendo romeritos en diciembre, ¿no? En Semana Santa, cuando están ahí prácticamente disponibles para nosotros, más allá de alguna fruta tropical, un mango en nuestro territorio. Sí, sí hay que respetar las temporadas. Ujú. Ese respetar y el no querer comer entonces frutas de verano a fuerza las queremos comer en invierno, Claro. pues el gasto energético para producirlas es enorme. Ujú. O mandar traer de Sinaloa los jitomates, ¿no? Claro. Entonces mejor hay que buscar aquí en Xochimilco, cerca de aquí de la Ciudad de México, nosotros que estamos aquí en la Ciudad de México, pues ir a buscar a los tianguis y a los mercados, pues los tomates que se produzcan en la localidad. Claro. Entonces sí tenemos que ir siendo más conscientes de esos detalles, ¿no? Porque bueno, ahorita hay un movimiento importantísimo a nivel mundial en contra del cambio climático y de tratar de poner un granito de arena. Pues un granito de arena sería consumir productos locales, ¿no? Y de temporada. Y de de temporada, temporada, así importante. es. Pues vamos a un segundo corte y regresamos también a hablar pues justamente sobre estas recomendaciones que se hacen y qué les parece si empezamos también a ver la parte de la gastronomía, ¿no? ¿Qué Ok. alternativas tenemos para poder consumirlos de manera rica y que también nos aporten nutrientes importantes? Así es. Vamos a un corte, regresamos. Bueno, pues regresamos a Nos Nutrimos de Naturaleza. Continuamos con este tema. Vamos a hablar un poco ahora en este bloque la forma en la que la estamos consumiendo. Para empezar, hablamos de que no la estamos demandando tanto Sí. y se ha ido perdiendo incluso, pues, conocimiento de la preparación, ¿no? La forma de consumirlas. ¿Qué está pasando ahora? ¿Hay recetas? ¿Cómo se puede rescatar? ¿Dónde podemos encontrar alternativas para retomar la alimentación a través de quelites? Sí, ya nos habías dicho, ¿no? Que hay hay ligas en la página de Conavio, hay ligas a los recetarios que hemos estado haciendo a través de los proyectos que ha financiado la propia Conavio o otra entidad financiadora de México como el CONACYT, que también nos ha financiado recientemente un proyecto sobre quelites. Ujú. Entonces, algo interesante es que pues las propias personas del campo nos han pedido que hiciéramos, que hagamos los recetarios porque ellos mismos sienten que ya sus nietos no van a saber cómo prepararlos. Claro. ¿No? Y pues con más razón nosotros que estamos en las ciudades y que no necesariamente le hacemos caso a las tías y a las abuelas, ¿no? Entonces, generalmente estos productos se pueden guisar muy sencillamente al vaporcito, como le dicen las señoras, al vapor, con un poquito de cebolla, ajo y sal. Sancochados así con muy poquito aceite y después ponen la tapa en la cacerola,
santo remedio, ahí quedan. Con unas Y tortillitas. con una tortilla caliente, Solitos con tortilla. pues sí, queda perfecto el taco de quelites. Claro. Así es. Y ahí adentro hay vitaminas, minerales y fitocompuestos importantísimos para la salud y mucha fibra. Ok. Que los mexicanos estamos dejando de consumir una gran cantidad de fibra. La verdad es que es una vergüenza que teniendo la naturaleza que tenemos en el país, estemos dejando de comer verduras y estemos dejando de comer frutas. Y bueno, Sí. que estemos entre los índices De obesidad y más de importantes del mundo. diabetes. Diabetes. Entonces, Así es. justamente estos fitocompuestos con la microbiota y con el consumir más fibra, al mismo tiempo todo eso, o los frijoles, los pigmentos de los frijoles, todo eso ayuda a que el azúcar se mantenga donde debe estar. Claro. ¿Mm? Sí, Así que así es. es importantísimo para la salud. Sí. Y bueno, actualmente también hay un boom grande en todo el país de ferias gastronómicas, ¿no? Entonces, Ujú. en muchos estados y en muchas comunidades hay como estas ferias donde la gente va y muestra distintas formas de preparar sus platillos y pues en cualquier red social que uno se meta puede encontrar ferias disponibles prácticamente cada fin de semana, ¿no? Claro. Y hay mucha gente que está haciendo distintos recetarios, ¿no? Entonces también en estas ferias se pueden adquirir distintos recetarios o a nivel de comunidades hacer sus propios recetarios y hay otros tantos que pues están disponibles en internet, ¿no? Lo Conozco mencionamos. un poco habíamos platicado anteriormente sobre incluso el diseño de canastas regionales, ¿no? Canastas de productos regionales para que la población, bueno, pues pueda tener esta disponibilidad con lo que está en su localidad. Esto también es una forma de impulsar que Claro. regresemos a comer pues lo que la tierra nos está dando en nuestra localidad. Exactamente, porque hablamos como de esta valoración de la agrobiodiversidad, ¿no? Que es como que conozcamos lo importante que es, reconozcamos que es importante, pero además llevemos a cabo acciones para conservarla. ¿Y esto cómo se conserva? Comiéndolo. Si lo dejamos de comer, se pierde, ¿no? Entonces es justo volver a consumir estos alimentos, conocer esta diversidad de alimentos que tenemos localmente y empezar a consumirlos, a prepararlos. Sí. Se está recuperando, por ejemplo, de pronto también hay un boom gastronómico, ¿no? Restauranteros que están apostando por regresar, ¿no? Tal vez a una mezcla entre la cocina tradicional con propuestas a lo mejor un poco más pues, de vanguardia. Esto, ¿cómo ven ustedes? ¿Está dándose falta más en nuestro país? Sí, pues de hecho, hay restaurantes mexicanos famosísimos en Nueva York, en Londres, en París. Y en México, pues nos encanta comer. La verdad es que deberíamos nosotros mismos buscar que haya más variedad y más de este tipo de productos ninguneados, podemos decirles, en las taquerías o en los restaurantes, en todos lados. La cuestión es que nosotros los tenemos que pedir, Claro. porque nosotros somos los que pagamos por el platillo. Nosotros tenemos ese poder Claro. que normalmente en México como que no lo valoramos lo suficiente. Es el poder que tiene el consumidor de demandar algo, porque nosotros finalmente somos los que estamos pagando por esa comida, ¿no? Y por supuesto, aprender a cocinarlos en casa también, ¿por qué no? Sí. Y también hay como restaurantes en México donde ya te venden un plato de quelites con un costo bastante elevado, ¿no? Claro. Sí. Y en otros lugares, como en unas fonditas y En el demás, mercado. sí, exacto, es mucho más económico, ¿no? O a veces, como decía la doctora, son como ninguneados porque no se les da como este valor que tienen, ¿no? Claro. Entonces Sí. son un poco menospreciados estas especies, ¿no? Sí, entonces que vendan el platillo así tan caro en esos Sí. restaurantes, pues mira, finalmente tiene su virtud porque les dan visibilidad probablemente al exterior. Y bueno, en México también, ¿no? Pero así del diario, mejor vamos a la fonda, ¿no? Sí, por supuesto. Sí. Oye, y hablaba al principio del programa de una cuestión cultural, que de pronto se empieza a menospreciar el comer quelites, ¿no? Se empieza a privilegiar tal vez el obtener proteína de la carne, ¿no? Decir, bueno, pues Sí. los quelites, bueno, no los voy a comer, prefiero comer carne, pollo, ¿no? Esto también es una cuestión cultural que ya está bastante arraigada en nuestro Cultural país. y de educación, porque no puedes decir qué es mejor, la carne o los quelites. No se pueden comparar, Claro, porque la carne te da ciertos lo que te tiene que dar la aportes carne, ¿sí? nutrimentales. Hierro, muchas proteínas del estilo animal. Y además, en el caso de los quelites, pues lo que te están dando es fibra, te están dando fitocompuestos, minerales,
y otras cosas que no Vitaminas. tiene la carne. Ujú. Entonces, en realidad lo que tenemos que hacer es comerle las dos cosas, ¿no? Claro. Entonces, no ningunear estas hierbitas porque, pues, en realidad nos estamos perdiendo de muchas cosas. Muy bien. Tienen este calendario Calendario, de quelites así es. de la Conavio. ¿Qué es lo que podemos encontrar? ¿Qué variedad? Bueno, ya hablamos de las 300. ¿Están las 300 aquí? No, están 12 especies. 12 Porque especies. son 12 Cada- meses. Ah, muy bien. Exactamente. Muy bien. Cada mes está una especie de estas plantas. Están ubicadas de acuerdo a cuando las podemos encontrar disponibles, aunque algunas se pueden encontrar a lo largo del año, pero Ujú. aquellas que son de temporadas cortas están ubicadas en ese mes. ¿Cómo cuáles son de temporada Como corta? por ejemplo está la pipicha, Ujú. que es similar al pápalo, Ujú. que es un sabor un poco más suavecito, pero el pápalo lo tenemos disponible porque es cultivado, ¿no? Pero la pipicha se cultiva muy poquito, entonces está disponible ¿Y dónde se cierta encuentra la temporada del pipicha? año. La pipicha hacia el sureste de México, sureste. en Oaxaca la encontramos, Sí. ¿no? Algunas veces en la central de abastos llega a haber un poco de pipicha. Ok. ¿Y esa Y- cómo se come? Como el pápalo, Así Es como el en papá. tacos. así Sí, en con taco la carne. crudo, es Con muy los rico. tacos de barbacoa. Sí, ¿Ah, sí? muy Riquísimo. rico. En cada mes tenemos estos quelites y además viene acompañado de una receta, porque pues es como esta acción que decimos, ya los conocimos, pero ahora ¿qué hacemos con él? ¿no? Entonces viene una receta de que te da alguna idea de cómo prepararlo y además está direccionado a un QR de dónde viene el recetario, de dónde fue sacada esa receta, para que tengas una posibilidad más grande. Y en la parte de atrás del calendario tenemos aquí como una lámina que Ujú. vienen varios de los quelites, son 36 quelites distintos, que son desde hierbas, arbustos e incluso algunos árboles, ¿no? Como el guaje, que el guaje comemos generalmente la vaina, Ujú. pero como quelite se come el botón floral y las hojas tiernas también. Y pues el colorín, viene la yuca también, que comemos las flores. Y Ok. acabando el año uno puede recortar los meses, digamos, y se le queda a uno el recetario. Porque Exactamente. ya engargolado. Ok. Entonces, pues tiene doble acción esto, porque finalmente se queda uno con el recetario. Llevar nuestros días del Sí. año y también tener Sí. para la posteridad las recetas de Las quelites. recetas. Para cerrar este programa, quiero compartirles que otros países desearían tener la amplia gama de alimentos y de recetas que existen en México. Cuidar esta riqueza tendría grandes beneficios para nuestra salud y también para la alimentación, para los productores mismos y para la biodiversidad. Por lo tanto, es necesario implementar modelos y estrategias que impulsen la producción, el consumo y la revalorización de los productos de la agrobiodiversidad mexicana. Yo les agradezco mucho esta charla. Gracias. Muchísimas Gracias a gracias. ustedes. Y los invito a que continúen con nosotros y que nos sigan en el próximo programa.